La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo aquí a través de los estudios de Radio Fórmula en sus frecuencias del 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la capital de la República Mexicana, en alguno que otro lugar del país donde la competencia terrible de los automóviles de lujo para quienes tienen dinero para comprarlos, que seguramente hay manadas de gente que lo hacen, no los permite, pero sí, llegamos a los Estados Unidos de América, llegamos a Puerto Rico, llegamos a Canadá y por supuesto a todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden escuchar esta transmisión en vivo y además después ver, más bien escuchar el podcast respectivo. Les recuerdo, como siempre, que está a sus órdenes el teléfono multilínea 5166-3403, la alada nacional e internacional 01800-800-0103, pero que también, para comunicarnos de manera más fácil, directa y expedita, está a sus órdenes el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la Historia. Quiero agradecer de una vez los amables mensajes que me han llegado ya hace un momento. Uno de ellos de nuestra amiga Chispita Miku, que hacía tiempo que no nos escribía, que ya está lista para escuchar el programa. También don Jorge Lozano, que me acaba de llegar su mensaje, que está listo y atento, don Jorge. Muchísimas gracias. Y un correo electrónico que me llegó de nuestro amigo Rolando Orozco desde Puebla, que nos escribe siempre y siempre nos escucha. Dice que por internet, porque en esta ciudad capital de allá de Puebla, desde hace muchos meses los aigas atentan contra la avidez del conocimiento del pasado mexicano. Es decir, allá tienen automóviles en su programa. Es que los poblanos son muy ricos, seguramente. Por lo regular, dice don Rolando Orozco, leo 2 libros o 3 al mismo tiempo. Yo también hago lo mismo, ¿eh? Así me pasa. Solo que dado lo magistral de la obra de la conquista de México de Hugh Thomas, hice una pausa para no desconcentrarme. Es un gran libro, don Rolando. De veras, qué bueno que lo está leyendo, porque a mí me parece francamente proverbial. Es de alguna manera la réplica, un siglo después, a otro libro también, escrito por un norteamericano, el famoso William Prescott, que escribió la historia de la conquista de México. Ambos verdaderamente de una factura verdaderamente notable, y ambos que me llaman la atención porque tenían que ser un par de extranjeros, un norteamericano y un inglés como Hugh Thomas, quienes escribieran con verdadera maestría y objetividad la historia de nuestra conquista, porque es un tema en el cual se pierde fácilmente la línea entre lo objetivo y lo subjetivo, cuando a pesar de todo la historia es medio subjetiva, depende de las fuentes que uno utilice y el sesgo que uno quiera dar, pero sin embargo, escrita por mexicanos siempre sale una cosa verdaderamente terrible, desde Alamán, que se va por el lado contrario a los intereses indígenas y que francamente hace todo un estudio defensor de los españoles, hasta, pues por supuesto, nuestros muy afamados indigenistas que hacen la defensa ultranza contra el agravio español. Creo que estas historias, como la de Prescott o la de Hugh Thomas, que creo, y esto comparto con ustedes, la mejor de todas, resuelven ese problema. Me pregunta don Rolando que qué me parece la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Le confieso con pena que no la he leído. La tengo ahí hace mucho tiempo, pero son esos libros que pues los he tenido que dejar de lado porque siempre aparecen cosas que tienen uno que, por lo menos que me llaman más la atención y mi interés, pero le prometo que le voy a echar un ojito, se lo prometo. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar una serie, aunque un poco en desorden, porque quiero hablar, como me lo habían pedido hace 8 días, acerca de las reformas borbónicas y de su impacto en la Nueva España, en México, en nuestro país. Y empiezo en desorden un poco a propósito porque ustedes se habrán dado cuenta, amigos, que una de las noticias de esta semana que está por concluir, además naturalmente de los aguaceros terribles que azotaron al Valle de México, fue la reinauguración de El Caballito, de esta estatua prodigiosa que contamos en la capital de la República Mexicana, que es uno de los símbolos propios de esta ciudad capital
y que si bien no es naturalmente el esquema, el emblema de nuestra ciudad, pues sí es uno de sus atractivos turísticos y artísticos más famosos, y que se quedó allí justamente porque, como bien lo dice la placa que lo engalana, es una obra de arte y México la conserva por eso, por ser precisamente una gran obra de arte, aunque el significado que un poquito platicaremos de él el día de hoy, pues no es precisamente algo digno de enorgullecerse. Pero bueno, los invito a que nos vayamos a Madrid al año de 1788, cuando el Imperio Español está gobernado por un gran rey, un rey verdaderamente fabuloso, en el sentido de que fue un gran gobernante, el prototipo español del déspota ilustrado, porque el que sigue, el que vamos a hablar, es un déspota, pero no ilustrado, y que está falleciendo, está en su lecho de muerte, y está verdaderamente con el agobio enorme de saber que el gran imperio que heredó de sus antepasados, que él procuró engrandecer, hacer crecer económicamente, el que procuró gobernar con la mayor de las justicias, según así lo entendía el propio rey Carlos III, él, que está a punto de morir, se ve en el trance terrible de reconocer que toda su obra va a quedar en manos de su hijo, el príncipe de Asturias, el infante don Carlos, quien asumiría el trono con el título o con el nombre de Carlos IV, y el rey Carlos III, que está falleciendo, sabe que su hijo es un incapaz. No dijo estúpido porque seguramente le daba pena, pero sí reconoció que tenía una profunda debilidad mental y que era un hombre verdaderamente poco apto para las labores titánicas del gobierno, sobre todo comparado con su propio padre, con Carlos III, que era un hombre que se había dedicado en cuerpo entero personalmente a llevar en sus manos las riendas de toda la administración pública del gran imperio español, que abarcaba, por supuesto, toda España, pero también los reinos americanos y principalmente la joya de la corona, la Nueva España, nuestro México de hoy. Y Carlos III pues se muere con esta enorme preocupación. Un poquito lo tranquiliza saber que deja finalmente el trono en manos de su hijo, que es, repito, bastante incapaz. Lo sabe él, pero bueno, lo tranquiliza saber que tendrá como guías a dos grandes hombres, a dos estadistas de primer nivel, que aunque eran contrarios entre sí, permitían este juego de balances de poderes en la propia España y en quien Carlos III confiaba, a veces más en uno, a veces más en otro, pero hacía este juego que permitía los equilibrios propios de las corrientes políticas, uno más conservador, otro más progresista, uno amigo de los revolucionarios de Francia, de los ilustrados, otro menos amigo de ellos, pero finalmente un hombre de Estado. Me refiero a los condes de Aranda y Florida Blanca, a quienes les encarga, por favor, cuiden y guían a mi hijo, que lo va a necesitar. Y efectivamente el joven rey, Carlos IV, cuando sube al trono, pues durante algunos años, desde 1788 hasta 1794, 6 años, va a estar bajo la tutela, digámoslo así, política y administrativa, y sobre todo en materia de gobierno, tanto interno en la parte económica como en las relaciones internacionales, como en el manejo de los distintos territorios americanos, va a estar a la sombra de alguna manera de estos dos grandes y portentosos estadistas, el conde de Aranda y el conde de Florida Blanca. Pero todos los historiadores aceptan que Carlos IV era efectivamente incapaz, era indolente, era flojo, no tenía lo que se requiere, esa chispa intelectual necesaria para la administración pública, de manejar las grandes políticas de un estado imperial como era la España. Y poco a poco, no solamente su propia vocación hacia el no hacer nada en el sentido político de la palabra, sino que sus propios gustos y habilidades lo llevaron a realizar toda su vida dos actividades en las que sí era un verdadero experto. Era un gran y consumado jardinero, mantenía él mismo los rosales, las plantas, las flores, sobre todo en los grandes jardines del Palacio Real de Aranjuez,
Y además también era un aficionado práctico, pero experimentadísimo relojero. Recuerden, amigos, que en aquel tiempo los relojes no son como los de ahora de baterías. Todos usamos ya relojes de pilas, hasta los niños más pequeños, y seguramente pues muchos jovencitos jamás han visto un reloj todavía de cuerda. Ustedes recuerdan que estos relojes de cuerda llevan adentro mecanismos de engranes muy precisos, muy pequeños, de gran precisión, de gran funcionamiento y que requieren manos hábiles y expertas para hacerlos caminar. Bueno, a esto se dedicaba Carlos IV, que era magnífico para ello, y le encantaba tanto los relojes, que eran su verdadera pasión, su hobby, diríamos hoy, que llenó los palacios, tanto el de Oriente en Madrid como el Real Sitio de Segovia, La Granja, como el Palacio de Aranjuez, en todas las estancias puso relojes, más relojes, más relojes. Seguramente, amigos, que ustedes han ido a Aranjuez, algunos de ustedes lo han visto, o en el Palacio Real en Madrid, verán que en todas las salas y habitaciones y por donde pasen hay relojes. Y Carlos IV les daba cuerda a todos. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí de vuelta, amigas y amigos. Les agradezco muchísimo su atención aquí a la historia que quiero vivir. Por supuesto, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y quiero agradecerles de una vez a don Fernando Salinas, que me escribe desde McAllen, allá en Texas, y me dice: saludos y bendiciones desde McAllen, hermosísimo programa, gracias por alegrarme los sábados y permitirme seguir aprendiendo la historia. Bueno, en realidad, gracias a ustedes, amigos, que me permiten estar justamente en sus casas, en sus trabajos, en sus autos, donde quiera que estén y que tienen la amabilidad de escucharme. Y a mí es el que me hacen aprender, estudiar, y a mí es el que verdaderamente me hacen alegre los sábados por este hermosísimo compromiso que tengo cada semana de venir a estar aquí con ustedes. Decía yo que Carlos IV, él le daba cuerda a todos los relojes del palacio en donde se encontraba en ese momento, ya fuera en La Granja y en Segovia, ya fuese en el Palacio de Oriente en Madrid, ya fuese en el Real Sitio de Aranjuez, donde quiera que anduviese, él se encargaba personalmente en las mañanas de arreglar los jardines y en las tardes de darle cuerda a todos los relojes y repararlos y sincronizarlos. Y esto es lo que se le iba el día. Finalmente tenía bajo su mando a dos personajes que se iban turnando en el poder, al conde de Aranda, al conde de Floridablanca, que se encargaban de todo y lo liberaban de todo. Pero hay una condición más y una situación especial que hay que platicar, que nos va a permitir adentrarnos hacia la vida privada del rey Carlos IV, que a mucha gente a veces le detesta que hablemos de esas cosas, dicen que no son historia, pero son parte de la vida de las personas y que tienen una trascendencia histórica enorme. La reina de España, la reina María Luisa, era, para decirlo en términos muy científicos, era ninfómana. Era una mujer que requería la atención de su esposo. Llegaron a tener 14 hijos, imagínense nada más. Pero no era suficiente para la reina, y entonces el rey, verdaderamente, cuyos alcances intelectuales eran muy cortos, pues francamente estaba ya agotado y agobiado, y cuando la reina encontró un amante en un joven soldado de la guardia de palacio, la reina comenzó, por supuesto, a promocionarlo, a hablarle bien de él a su marido, y el rey estaba encantado de que le resolvieran el problema de atender a su señora, así como lo oyen, amigos. Y por supuesto, para verla feliz, para que poco a poco pues ella pudiese estar a sus anchas y él también a las suyas con sus flores y con sus relojitos, la reina un buen día le pidió no solamente que lo ascendiera de soldado a teniente, de teniente a capitán, de capitán a coronel, de coronel a general, sino que un buen día le pidió que lo nombrara lo que podríamos llamar primer ministro, es decir, ocupar la posición que tenían los condes de Aranda y de Floridablanca. Y este muchachito de nombre Manuel Godoy, de pronto por capricho de la reina y por la voluntad y el beneplácito del rey, se va a convertir en el hombre más importante del imperio español. Y es un muchacho muy inteligente, indudablemente, muy astuto también, pero sobre todo muy ambicioso. Fíjense, con él comienza, y no lo digo yo, lo dicen los grandes historiadores, la etapa de la decadencia española,
que va finalmente a precipitarse unos cuantos años después con la invasión napoleónica a la península ibérica, pero también va a comenzar la etapa de lo que podríamos llamar la decadencia de la imagen de España en México. Hasta el rey Carlos III, los mexicanos, los novohispanos, finalmente guardaban una lealtad y un respeto hacia el rey de España porque era el soberano. Y era además un hombre, como lo fue Carlos III, pues que probablemente les haya causado muchos disgustos, pero tenía total y absolutamente su respeto o su temor, como ustedes quieran verlo. Lo respetaban o lo temían. Pero llega este rey Carlos IV, que durante algunos años se mantiene más o menos ordenado por las figuras que lo tutelan. E inclusive, fíjense, la Nueva España se vio beneficiada al principio porque el primer virrey que designa a Carlos IV, justamente por recomendación del conde de Aranda, es el famosísimo segundo conde de Revillagigedo, que fue un gran virrey que se preocupó muchísimo por el embellecimiento, por ejemplo, de la Ciudad de México, por su salubridad. Él introduce el drenaje, introduce el alumbrado público, en fin, es un virrey de primera línea porque finalmente fue elegido, seleccionado por el conde de Aranda, quien así se lo hizo saber al rey, y el rey, que no tenía problema, lo nombró. La Nueva España llevaba para entonces varios virreyes de primer nivel. Déjenme citar solamente uno o dos. El propio conde de Revillagigedo, pero antes de él, los Gálvez, pero antes de ellos, el famosísimo virrey Antonio María de Bucareli, que nos gobernó 8 años, y quien a su muerte, hasta las propias comunidades indígenas pidieron al rey de España, a Carlos III, que lo nombraran padre de la patria al virrey muerto. Imagínense nada más, sí, estábamos dominados por España, pero los mexicanos, los novohispanos, sentían respeto o temor, pero finalmente estaban de alguna manera bajo la línea de respetar y de obedecer a la monarquía. Pero de pronto, en España, Carlos IV nombra primer ministro a este muchachito que es el amante de su mujer. Y Manuel Godoy, una de sus primeras medidas es enviar a México como virrey, relevando por supuesto al conde de Revillagigedo, a su cuñado. Imagínense nada más el nepotismo en pleno. Un militar casado con su hermana, llamado Miguel de la Grúa y Talamante, marqués de Branciforte, que es enviado a México como virrey sin mayor capacidad, sin mayor experiencia, simplemente porque es el cuñado del primer ministro. Y este hombre viene con la idea de enriquecerse y tiene fama, y lo invitan a que vean, hasta en internet aparece su nombre, es uno de los virreyes, hubo 2 o 3, más corruptos que vinieron a México. Vendía puestos públicos, vendía todo, recibía mordida por todo. Bueno, esa era su misión. Su misión era mandar dinero para Godoy, porque Godoy en España no podía abiertamente robar. Estaba, por supuesto, con el favor del rey, y no se diga la reina, pero tenía que mantener ciertas apariencias y le urgía hacerse rico, y para eso mandó a su cuñado para que le enviara, por supuesto, dinerito que el otro obtenía malamente de los mexicanos. Pero además también, como todo gobierno corrupto, recuerda, amigos, que esto es una especie de regla universal, la corrupción trae aparejada, entre otras cosas, el servilismo, la cortesanía, la abyección total de quienes sirven a un tirano, y siempre, 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 quien gobierna encuentra que si ha sembrado corrupción, va a encontrar quienes le echen flores, lo halaguen, lo aplaudan y hagan actos de servilismo inauditos. Y el marqués de Branciforte decidió, para halagar al rey que lo había nombrado, por supuesto, por intermedio de su cuñado Manuel Godoy, decidió hacer una gran estatua representando al monarca. Hay que decir una cosa antes de continuar con este tema. Cuando el marqués de Branciforte llega a México a gobernarnos, bueno, a nosotros, a nuestros antepasados,
se encuentra con que la Nueva España, después del gobierno del conde Revillagigedo, después del gobierno de Antonio María de Bucareli, la Nueva España es una gran potencia. Amigos, ya fuimos potencia alguna vez, allá en el lejano siglo XVIII, pero ya fuimos potencia mundial. Éramos quizás la nación más rica de la tierra por la producción enorme de oro y de plata de las minas mexicanas, las de Tasco, las de Guanajuato, las de Zacatecas, que producían riqueza, a grado tal que ustedes recuerdan, seguramente lo saben o lo han escuchado, que la moneda mexicana, lo que sería, digámoslo así, dejen poner un ejemplo muy brusco, el dólar, que es la moneda de alguna manera referente mundial, en aquellos años el peso fuerte mexicano es la moneda más importante del mundo y se utiliza para transacciones comerciales hasta en China, porque es una moneda sólida, es una moneda de confiar, es una moneda de prestigio, el peso fuerte mexicano de plata. Claro, son otras épocas, amigos. Y claro, y Miguel de la Grú y Talamante, el marqués de Branciforte, se encuentra en una Nueva España pujante, pudiente. Fíjense, teníamos hasta un nivel científico que ya quisieran otros países. Bien decía José Vasconcelos, en los días en que México ya tenía universidad, en los terrenos de lo que después sería Harvard todavía pastaban los búfalos. Efectivamente, llegamos a tener un nivel cultural y científico, tecnológico de primera, gracias precisamente a que contábamos con el Colegio de Minería, el cual era dirigido además por auténticos sabios a nivel mundial. Imagínense, el director era don Fausto Eluyar, un español que había descubierto el wolframio o tungsteno, y el maestro que hacía experimentos y que enseñaba y que era un científico, don Andrés del Río, había descubierto el vanadio, es decir, en México se había perfeccionado aquella famosísima tabla periódica de los elementos que todos estudiamos en la secundaria, ¿se acuerdan? Bueno, es un invento mexicano el poderlos ordenar los elementos de esta suerte. Éramos una auténtica potencia, y una potencia así. Era, por supuesto, jauja para un hombre como Branciforte, que decide, repito, como dije hace un momento, en un acto de cortesanía y servilismo, hacer una gran estatua para su rey, encomendándosela a un gran artista que vivía entonces en México, de nombre Manuel Tolsá. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, de vuelta. Gracias a Rafita Barrios, que ya me está escuchando como siempre, se lo aprecio enormemente. También a don Iván García, que me ha escrito y me dice que recientemente pudo visitar los restos del consumador de la independencia de México en la Catedral de Agustín Iturbide, que aparentemente hay alguien más en ese sitio y que fue tan fiel a Iturbide que pidió que a su muerte lo dejaron al lado de sus restos. ¿De quién se trata? Sí, ahí en el propio cenotafio donde está Iturbide arriba, en una urna transparente que se alcanza a ver sus restos óseos, abajo en esta columnata que hay, que lo sostiene, hay una pequeña ventanilla y un cristal que está encerrando una ampolleta que a su vez contiene el corazón del general Anastasio Bustamante, quien exhumó, por órdenes de él, por supuesto, cuando fue presidente de la República, los restos de Iturbide allá en Padilla, Tamaulipas, quien además dispuso que se trajeran a la Ciudad de México y quien realizó el entierro ceremonial precisamente allí donde usted pudo verla, en la capilla de San Felipe de Jesús, del lado izquierdo, en la primera nave, del lado izquierdo, la primera capilla de la Catedral Metropolitana. Dice don Iván García que hablando con algunos masones sobre los restos de Iturbide, le dicen que ciertamente los restos están en la catedral, pero que el corazón fue llevado por los hermanos de la logia al arotón de los hombres ilustres. Dice don Iván García que difiere de ello por el transcurso del tiempo y por falta de datos que lo comprueben, y que qué opino, y que vota por 2 horas de programa. Yo también voto por lo mismo, por 2 horas. Mire, esto de los restos del corazón de Iturbide no es cierto. En primer lugar, Iturbide no era masón, y obviamente los masones que lo fusilaron no iban a recoger su corazón para llevarlo al arotón de hombres ilustres, que además la crea hasta 100 años después don Porfirio. Es decir, no tiene nada que ver. Pero déjeme decir algo más importante. Iturbide fue sepultado a viva tierra, en tierra viva, nada más envuelto en una sábana, no se le puso ni siquiera cajón. Allí en Padilla, Tamaulipas, estuvo allí desde el año de 1824 hasta 1838, en que fue extraído de allí, y cuando lo sacaron ya era efectivamente puros restos áridos, es decir, la osamenta, la calavera, los huesos nada más.
y entonces pues no hubo corazón que conservar, nunca se le extirpó el corazón, no se usaba en aquel tiempo todavía eso. Eso será más adelante, cuando se lo harán, por ejemplo, a Maximiliano o a Miramón, como ya lo platicamos, pero no hay Iturbide, así que que no lo confundan. Don Alonso Rodríguez, desde San Luis Potosí, se lo aprecio muchísimo, dice que es buen programa, muchas gracias. Que a mí no me debe interesar lo que piden los comentaristas acerca de lo que no es historia, que todo lo que pasó es historia, estoy de acuerdo con usted. Y es interesante saber detalles, y más si son contados por usted. Muchas gracias, se lo aprecio. Que se ve que le apasionan y los transmite de manera exquisita. Bueno, de que me apasionan, sí, como los transmito, espero que sea de su agrado. Y también un gran saludo a nuestro amigo Luis Aníbal Ceserani, que nos escribe desde Buenos Aires. Dice José Manuel, no lo he escrito puesto que anduve de viaje, pues ya lo escucho nuevamente desde la Argentina. Enorme abrazo a todos los mexicanos y que espera venir pronto. Saludos de Luis Ceserani. Muchas gracias, don Luis, se lo aprecio enormemente. Nos escucha ya por internet desde la Argentina. Gracias, muy amable. Bueno, decía yo, pues que se manda a construir esta estatua, a erigir este monumento enorme, y se lo encomiendan para ello a Manuel Tolsá. Manuel Tolsá es de origen valenciano, allá español por supuesto, pero vino a México a trabajar como director de la Academia de San Carlos, esta institución de arte que había sido creada precisamente por Carlos III, el papá de Carlos IV, y que tenía a su cargo las materias de arquitectura y de escultura. Era un hombre brillante, indudablemente. Lo prueban las obras que nos dejó, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en otras partes del país, y que al mismo tiempo que daba clases, tenía a su cargo la construcción del propio Colegio de Minería. Si ustedes recuerdan, amigas, amigos, allí en la calle de Tacuba, aquí en el centro de la capital de la República, se encuentra este bellísimo edificio neoclásico que es obra precisamente de Manuel Tolsá, que hoy da frente a una plaza que recibe su nombre porque ahí mismo está puesto recientemente, desde 1979, El Caballito, la obra de la que vamos a hablar. Pero Tolsá pues ya tenía fama de ser un gran arquitecto, un gran escultor. También es el autor, por ejemplo, de los planos del famosísimo y hermoso Hospicio Cabañas allá de Guadalajara, o también es el autor de este edificio hermoso que hoy contiene al Museo Nacional de Arte en su sección de San Carlos, acá el antiguo Palacio de Buenavista, que está cerca del Metro Revolución. A lo mejor ustedes han pasado por ahí, que también es un monumento arquitectónico espléndido. Y este hombre, pues, era verdaderamente brillante, un arquitecto y un escultor de primer nivel, y a él le van a encomendar que realice esta estatua, esta escultura, y la va a hacer por el método del fundido, es decir, no hay que esculpir nada, simplemente hay que tallar el molde, un molde por supuesto gigantesco, para después vaciar en él a fuego vivo, al rojo vivo, el bronce que está hirviendo en un crisol hasta que se enfríe. Déjenme nada más hacer un pequeño comentario. Puso a Carlos IV, como ustedes lo recuerdan, a la usanza con la vestimenta de un César, de un emperador romano. No sabemos si lo hace justamente pensando en enaltecerlo o si es una mala broma, ¿eh? Claro, seguramente se inspiró en alguna litografía, algún grabado, o quizás lo llegó a ver alguna vez, que existe de la propia estatua ecuestre que en Roma, en la colina Capitolina, se halla del emperador Marco Aurelio, probablemente. Pero lo dibujó, lo pintó, lo diseñó vestido a la usanza romana, hasta con sus guarachitos, sin estribos, que es una curiosidad además muy peculiar, a bordo o subido o montado en un caballo verdaderamente prodigioso, que era auténtico. El marqués de Jaral del Berrio, dueño de un palacio impresionante que hoy es la sede del Banco Nacional de México en Banamex, allí en la esquina de Isabela Católica, esquina con Venustiano Carranza, prestó uno de sus mejores caballos para que fuese el modelo de Tolsá. Entonces tenía el caballo, y al rey, pues lo imagino, no lo podía tener de modelo, pero finalmente pues el objetivo era retratar al monarca idealizado como un César romano. Cuando vacían el bronce en el molde de yeso,
va a tardar varias semanas en enfriarse. Y aún así va a tardar después todavía 14 meses, 14 largos meses para limar y pulir todas las asperezas de la estatua y dejarlo brillante y reluciente como acaba de quedar hoy en día, que ahorita platicaremos de eso si me da tiempo. Lo importante está en que desde 1796 que el marqués de Branciforte hace el encargo, hasta 1803 que puede inaugurarse, todos esos largos años tardó Manuel Tolsá, primero para poder hacer los modelitos. Hay uno inclusive en el Museo Manuel Tolsá, que está en el Palacio de Minería, hay un pequeño modelo pequeño en plastilina que hizo el propio Tolsá de cómo se imaginaba el caballito. Después, para hacer el molde en yeso, que esa es la obra, digámoslo así, más fina y precisa de esculpir al revés un vaciado para que pudieses allí verterse el bronce fundido y después limar aquello para dejarlo brillante, reluciente, bronce nuevo. Y tardó pues mucho tiempo, hasta 1803 en el mes de diciembre, cuando ya para entonces había Branciforte dejado el poder, habían llegado otros dos más, igual de ineptos y pillos, Antonio Flores y el virrey Félix Marquina, que por cierto, este virrey Marquina, para que vean la clase de virreyes que nos mandaba ya Godoy, otro compinche de Manuel Godoy, pues es un hombre que no hizo absolutamente nada en el gobierno más que una fuente. Y los grafitis de aquel tiempo, que ya se utilizaban, pintarrajearon en esa fuente un pequeño dístico que dice: esta fuente es obra de Marquina y aquí se orina. Imagínense nada más. Era una burla, por supuesto, al virrey inepto que teníamos, y hasta que llegó otro virrey más, también amigo de Godoy, también medio su pariente lejano, su concuño en este caso, que se llamó José de Iturrigaray. Y a esa Iturrigaray al que le va a corresponder inaugurar el caballito. Para ello, no sabían dónde colocarlo, lo tenían en los talleres de Manuel Tolsá y fue Iturrigaray quien dispuso que fuese trasladada la estatua, el monumento completo, ya con todo su basamento, justamente hasta el centro de la Plaza Mayor de México, es decir, a nuestro Zócalo. Allí se iba a colocar, allí se colocó, y al propio Manuel Tolsá le pidió que estuviese bordeado el monumento por una balaustrada elíptica, es decir, una especie de bardita pequeña, ustedes las conocen las balaustradas, que rodearía de manera elíptica todo el monumento. Por cierto, esta balaustrada, amigas y amigas de la capital y los que han venido a visitarnos aquí a la Ciudad de México, si ustedes recuerdan, en el Paseo de la Reforma hay varias glorietas, la de La Palma, la Diana, por supuesto, antes, La Palma, el Ángel de la Independencia, la de Cuauhtémoc, la de Colón. Bueno, en todas ellas, si se fijan en la banqueta que la rodea, hay unas banquitas de piedra que es exactamente los restos de la balaustrada que estaba allí en el Zócalo y que fue retirada en 1824 y por ahí amontonada, y Maximiliano la rescata y la manda a colocar en estas glorietas del paseo del emperador que él había construido, que se convertirá con el paso del tiempo en Paseo de la Reforma. Así que cuando caminen por Reforma y se sienten en esas balaustradas, imaginen que esas balaustradas las mandó a hacer Manuel Tolsá por encargo del virrey, las diseñó para cubrir en el Zócalo de la Ciudad de México la estatua ecuestre de Carlos IV del Caballito, así que están sentados ustedes, amigos, y la pueden tocar en piedras con más de 2 siglos de historia y que tienen una gran historia. Pero bueno, esto fue un paréntesis nada más. Fíjense, se va a inaugurar en diciembre de 1803, estando presente ya el virrey Iturrigaray con su esposa, con toda la corte de México, desde los balcones del Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional. Abajo estaba el pueblo, pero en enormes cantidades de gente que estaban por allí. Pero además de que se descubre la estatua y por supuesto todo el mundo queda boquiabierto de ver la magnificencia de esta estatua, pues ahora volvemos enseguida. Estamos aquí, amigas, amigos, de vuelta. Se me andaba yendo el avión por estar tan entusiasmado con la narración que por poco no me doy cuenta del corte y por poquito nos sacan del aire. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Don Rolando Orozco me escribe: muchas gracias. Dice que sin duda otro México tendríamos si la gente le interesara el conocimiento del pasado, porque de allí extraeríamos lecciones ya vividas para modificar el futuro.
escuchar hablar de Carlos IV como describía a los políticos contemporáneos. No aprendemos del ayer, dice don Rolando. Jan Florestar dice que tiene una duda sobre la Ilustración española. La razón de que el movimiento ilustrado en España no tuvo el mismo impacto en Francia fue porque poca gente tenía acceso a ella, y antes de llegar a Carlos III se le dio como un sinónimo de instrucción y enseñanza, pero para modernizar al país sin alterar el orden social y político establecido, en lo cual tiene usted toda la razón. Además de Feijóo y Jovellanos en España, que sí hubo ilustrados mexicanos que favorecieran esa doctrina, así como la del regalismo. Sí, lo intentaron, pero recuerde, amigo, que una cosa es lo que pasa en España y otra cosa es lo que sucede aquí. Cuando aquí se tratan de replicar las mismas reacciones culturales que pasan en España, aquí las sofocan. Aquí habrá algún ilustrado como José Antonio Alzate, que mejor no alza mucho la voz, pero los otros ilustrados, los jesuitas, los van a expulsar. En fin, es un tema que vamos a platicar la semana que entra con más detalle, te lo prometo. Don Javier Molina me felicita, muchas gracias por el programa y por la sabiduría histórica que le imprime, se lo aprecio enormemente. Don Javier Arellano, que se reporta de nuevo desde Nueva Orleans, allá en Luisiana, a ver cuándo nos regala un programa de esta ciudad antigua, colonia española, disfrutando de su programa en esta bonita tarde de sábado. Saludos. Pues la semana que entra seguramente, o en la siguiente, vamos a hablar del tema, porque tiene que ver Nueva Orleans con la época de los Borbones precisamente, y es además el antecedente para entender a un gran virrey de México, que se llama Bernardo de Galvez, que fue capitán general de la Luisiana, con sede, su capital, en allá, Nueva Orleans. Don Alfredo León, también muchas gracias, lo aprecio. Que me salude desde Washington, D.C., muchas gracias. Que hoy por obra de la fortuna me va escuchando en vivo, camino a su casa, saliendo del trabajo. Que siempre escucha todos los programas por TuneIn Radio. Saludos y bendiciones. Ya aprovechando, trae una duda desde hace muchos años, que él es de Puebla y escuchó a un señor que da noticias que halaga mucho a un tal Juan de Palafox. Disculpe mi ignorancia, ¿quién es? Pues no se disculpe, es un gran hombre poblano, obispo de Puebla, allá por el 1630 y tantos al 1650 y tantos, que fue interinamente virrey de la Nueva España y arzobispo de México, y que es el creador, para empezar, de la biblioteca palafoxiana que usted habrá visto allá en su ciudad natal, y que era un hombre de acción político que escribió muchísimo y que se peleó además con todo mundo y que está, por cierto, en proceso de canonización. Un día hablaremos con mucho detalle de don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, arzobispo y virrey de México. También le agradezco muchísimo a don Cornelio Aguirre, que me escucha desde Cozumel. Muchas gracias, don Cornelio, se aprecio enormemente. Y bueno, vamos hacia el final, si no nos va a dar tiempo de terminar. Ese día, cuando se inaugura el Caballito, esta estatua prodigiosa, en el mero centro del Zócalo de la Ciudad de México, entre toda la muchedumbre había dos personas más. Estaba ahí la mujer más bella de México en entonces. Dicen que era guapísima, hermosísima, atractivísima y todo lo que a ustedes se les ocurra además, llamada María Ignacia Rodríguez de Velasco y apodada por todos como la Güera Rodríguez. Esta mujer que verdaderamente traía de cabeza a muchos varones que buscaban sus afectos, algunos los encontraban, pero en esta ocasión estaba acompañada por un visitante extranjero que ella decidió pues ser una especie de su cicerona, presentarla, su guía de turistas por toda la Ciudad de México, porque el hombre venía además muy bien recomendado, tenía una carta del propio rey para que se le abrieran todas las puertas, porque era un hombre famoso, científico, un hombre culto, artista, promotor de la ciencia, el famoso varón Alejandro de Humboldt. Humboldt estaba aquí en México en esa ocasión, y Humboldt verdaderamente quedó maravillado cuando ve precisamente la estatua monumental de Carlos IV a caballo, y dijo, con el conocimiento que él tenía del arte, que efectivamente las estatuas ecuestres son muy difíciles de lograr, y que esta que estaba mirando, obra de Manuel Tolsá, era solo equiparable precisamente a la de Marco Aurelio, el emperador romano, que está en la colina del Capitolio, allá en Roma. Entonces seguramente pues sí había esta semejanza que había Tolsá ocurrido a ella para poder hacer su estatua. Pasó algo muy curioso, ya que estamos en un programa en el que hoy hablamos de chismes de otra índole. Pues la Güera Rodríguez, que era experta en muchas cosas, también en hombres, pues se fijó en un detalle muy curioso que lo voy a soltar tal cual porque no lo digo yo, Esto lo cuenta el famosísimo y
divertidísimo escritor Artemio de Vallarispe en su libro sobre la Güera Rodríguez. Estaba la Güera mirando y admirando el caballo y de pronto dijo, no, aquí hay un error. Todo el mundo dijo, ¿por qué? ¿Cuál error? Y estaba observando, y voy a decir la palabra tal cual, los testículos del caballo, que están a la misma altura uno del otro, y dice la Güera, todo el mundo sabe que los animales como los hombres están a diferente altura. Imagínense nada más lo que se atrevía a decir según don Artemio la Güera en público. Pero bueno, esa es la parte picaresca del asunto. El caso está que estaban allí admirando y es el propio Humboldt quien después de a conocer la gran, enorme, prodigiosa grandeza mexicana a través de su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, quien da a conocer que México tiene no solamente la ciudad de los palacios, no solamente la riqueza minera, sino una de las obras de arte esenciales, fundamentales de todo el mundo occidental, que es el caballito. Claro, mucho caballo para tan poco rey, como ya sabemos. Pero bueno, el caballito tiene su propia historia. Para 1821 nos volvemos una nación independiente y en 1824, cuando cayó ya Iturbide, cuando está a punto de proclamarse ya la primera república con el presidente Victoria como presidente constitucional, pocos meses antes se desata una furia de odio contra lo español y el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores del gobierno provisional de la República, que se llamaba el Supremo Poder Ejecutivo, que estaba compuesto por tres personajes, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, se acercó a ellos, particularmente a Guadalupe Victoria, le dijo, oiga, esta es una estatua de un rey español, obvio, no la queremos porque es de un monarca, además de todo, inepto, como platicaremos en pocos días, de él específicamente, pero es una obra de arte, hay que salvarla. Y el presidente Guadalupe Victoria, en su papel de titular del Poder Ejecutivo, accedió y la estatua fue trasladada para ser escondida o protegida, como se decía entonces, del populacho del vulgo, fue trasladada a los patios del antiguo edificio de la Universidad de México, que estaba a un costadito del Palacio Nacional, cerquita del arzobispado. Ahí va a estar la estatua en los patios, inclusive ustedes pueden buscar, hay una litografía muy bella de este pequeño patio donde tiene al centro el caballito que está ahí custodiado, y va a estar allí hasta el año de 1852, cuando el presidente de la República, el general Mariano Arista, ordene que sea trasladada, que sea movida de este sitio y fuese llevada al lugar donde yo la vi de niño, y muchos de ustedes también se acuerdan, donde confluyen las calles del Paseo de Bucareli, la Avenida Guerrero, que es la misma finalmente, el Paseo de la Reforma, que entonces no existía, por supuesto, y la Avenida Juárez, que tampoco se llamaba así. Bueno, en este lugar, digamos unos cuantos pequeños metros de la Alameda, donde confluía sobre todo el inicio del Paseo de Bucareli, que era el más importante entonces, y que estaba además contiguo a la entonces Plaza de Toros que estaba por allí, imagínense nada más. Allí fue trasladado el caballito y estuvo, repito, desde 1852 hasta el año de 1979. Entonces, el propio crecimiento de la ciudad, el tráfico sobre todo, la incomodidad porque era imposible cruzar la calle para acercarse a verlo, ustedes recordarán, motivó que el entonces presidente de la República, José López Portillo, dispusiera nuevamente otro traslado del caballito y fuese llevado exactamente a donde se encuentra hoy en día, en la calle de Tacuba, frente al Palacio de Minería, dándole la espalda, el rey la espalda y, digámoslo así, el trasero del caballo al Palacio de Comunicaciones, en este lugar que fue bautizado o rebautizado como Plaza Manuel Tolsá, que en realidad es totalmente legítimo este nombre porque reúne dos obras de arte monumentales mexicanas. Mexicanas porque aunque el escultor fuese español, el escultor se quedó a vivir en México, casó con mexicana, veracruzana para más señas, sus hijos fueron mexicanos y aquí se quedó toda la familia, y ahí está su palacio de minería magnífico y su gran estatua que tiene un reconocimiento y beneplácito a nivel mundial, la Plaza Tolsá. Tristemente, hace unos años, ustedes recordarán, hay un gran escándalo porque quisieron restaurarla y contrataron una empresa que seguramente era la más barata, porque así la gastan esas leyes, prefieren lo barato a lo bueno, y pues la echaban a perder, no sé qué cosas le pusieron,
que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tomó bajo su cargo todo el asunto, descubrió que la habían dañado en un 45%, echándola a perder, y que hubo que totalmente pues volverla a restaurar para dejarla nuevecita, como si apenas ayer lo hubiese fundido Manuel Tolsá. Tuve la oportunidad de verla esta semana y quedó hermosa. No se lo pierdan cuando vengan a la Ciudad de México, cuando pasen por el centro, vayan a ver el caballito. Que está pisando un carcaj y un escudo azteca es cierto. No lo veamos como un instrumento, como un símbolo de la opresión española, sino como la obra de arte de alguien que se hizo mexicano, que amó a México, que aquí se quedó y que aquí nos legó sus mejores obras. Y como bien dice el letrero que tiene ahí la placa, el propio caballito, México conserva ese monumento por ser una obra de arte. Vale la pena. Es el símbolo, junto con el edificio que está enfrente, de la auténtica grandeza mexicana de cuando México, la Nueva España, fue una verdadera y auténtica potencia. Por hoy, amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención. Como siempre, le aprecio mucho a don Raúl Cruz en la operación, a mi productora de siempre, Daniela García Olvera, y a ustedes, amigas y amigos, pásenla muy pero muy bien, y la semana que entra continuaremos platicando acerca de los Reyes Borbones y de su impacto en la Nueva España, nuestro México de hoy. Mientras tanto, hasta pronto.